Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Y bueno, continuamos leyendo sobre los milagros de Jesús. Y hoy vamos a hablar de uno de los milagros más famosos de Jesús. Bueno, todos los milagros son famosos y todos son importantes, pero uno de los que más se trata en la mayor parte de las iglesias cristianas es el milagro que hizo Jesús al endemoniado gadareno, los endemoniados. Entonces se habla mucho de esto. Vamos a ver qué el Espíritu Santo nos enseña, porque ese es el que siempre está ahí para redarguirnos de pecado, pero también para protegernos y para enseñarnos la santísima palabra de Dios. Así es que vamos a ver la porción que tenemos aquí, no sin antes recordarles que por favor compartan esa transmisión, que le den a like y que también se suscriban los que no se han suscrito. Tenemos mucha gente que nos ve alrededor del mundo. Hay gente que no son cristianos, pero no les gusta muchas veces que le lleguen prédicas ni nada de eso. Bueno, Dios tenga misericordia. Es bueno saber oír palabra de Dios. Es bueno, aunque usted no sea cristiano. Acostúmbrese a oírla, que el Señor le bendecirá grandemente. Bien, pues, dicho esto, vamos a ir a Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34, donde nos habla la historia, donde nos relata lo que aconteció en aquellos días. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, o sea, en Gadara, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces de gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios les rogaron diciendo: si nos echa fuera, o sea, del cuerpo de aquellos, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron de aquel hato de cerdos, y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron a todos las cosas que habían pasado con los endemoniados. Y ellos en la ciudad pues salieron al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus entornos. Oiga, es interesante este versículo 34, cuando dice que ellos le rogaron a Jesús que se fuera de sus entornos. Wow, esto no es porque aborrecían a Jesús, sino porque muchos de esa gente en esa ciudad de Gadara eran ganaderos y todas esas cosas, y ocurría que a lo mejor ellos pensaban que si llegaba otro endemoniado y llegaba donde Jesús, le iban a pedir permiso a que Jesús que le permitiera penetrar en los cuerpos de cualquier ganado. Y esto ustedes saben por qué. Repetimos lo que hemos dicho muchas veces. Jesús es el Señor, y Jesús es el que permite que las cosas se cumplan. Tenía que llegar allí Jesús para que estos endemoniados dejaran en paz a la gente que antes habían, como dice aquí la palabra, importunado a la gente. Fíjense que dice que vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros,
feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Es decir, esos endemoniados salían a importunar a la gente. Y Jesús lo que había hecho aquella gente de allí era librarlos de estos endemoniados que se manifestaban y quién sabe cuántas maldades hacían. Pero la gente de allí a lo último salieron al encuentro de Jesús, dice, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de esos contornos. Porque a lo mejor pensaban, si aparecen más endemoniados, Jesús va a hacer lo mismo y nosotros vamos a seguir perdiendo ganado. No pensaron, óigame bien, y yo quiero situarme aquí, no pensaron en lo bien que le hacía el hecho de que Jesús fuera y echara fuera esos demonios de aquellas personas, en la liberación que podían recibir de que los demonios actuaran de tal manera y de que llegaran y arroparan los cuerpos de las personas para hacerles maldad. Ellos no pensaron en eso, pensaron en el bien material. Y esto hoy día también se ve, que hay muchas gentes que no quieren llegar a Jesús, no escuchan el llamado de Jesús, porque saben que muchísimas de las cosas materiales que los tienen atados al mundo van a tener que dejarlas. ¿Cuáles? Los vicios, por ejemplo. Óigame, había una persona que decía, que yo escuché decir, para el que llega a Jesús, es más difícil adaptarse que el que nace en Cristo. O sea, que es hijo de pastor o hijo de matrimonio cristiano. O sea, que cuando usted llega, usted todavía está viviendo los recuerdos que usted había pasado en el mundo, porque nada de lo que hay en el mundo es malo para el cuerpo, es placentero. Tomar para los que toman alcohol, fumar para los que fuman cigarrillos o quizás hasta marihuanas o los que usan droga, no es malo, para ellos no es malo, porque le dan vida a la carne, al cuerpo. Entonces, para la gente que llega al Señor, les es difícil muchas veces adaptarse. ¿Por qué? Porque están dejando una estela de pecado en el mundo atrás, que lo van a recordar siempre, porque pensaban, wow, cuando yo hacía tal cosa, cuando yo decía tal palabrota para desahogarme, cuando yo usaba tal droga o cuando yo usaba tal alcohol. Óigame, esto lo hace sentir un poquito, ¿verdad? Hasta indeciso en ocasiones, porque piensan en el gusto que le daban a la carne, que si fornicaban, si eran personas promiscuas, si robaban, si hacían malos negocios turbios. Así es. Entonces la gente de Gadara no quería que Jesús volviera a pasar por allí. Esto indica que era gente que estaba en pecado. Y que si Jesús iba allí, los iba a limpiar del pecado, les iba a sacar de adentro los demonios, y eso no les convenía. Porque de una u otra manera, ellos se sentían bien de esa forma. Recuerden ustedes que la palabra de Dios habla de que el hombre promiscuo rechaza la verdad. Y que cuando venga el fin de los tiempos, será como en el tiempo de Noé, que la gente se casaba, se daba en casamientos, fornicaban, hacían promiscuidades con sus cuerpos, barbaridades. Y ese placer de la carne no es fácil de salirse de él para la gente del mundo que está atado al mundo y que no escucha la voz de Jesús. Para los que hemos escuchado la voz de Jesús, ha sido un alivio, un descanso total de nuestro cuerpo, el no tener esa promiscuidad con nosotros, el no tener
ese fastidio de hacer las cosas mal sabiendo que la estábamos haciendo mal. Para los que Jesús nos sacó todos esos demonios, porque óiganme bien, les voy a explicar lo siguiente. Estamos hablando de los endemoniados gadarenos, pero esto no significa que no haya otros demonios dentro de mucha gente en el mundo, que no necesariamente sean demonios de maldad, de hacer maldad a los demás. Pueden ser demonios que están dentro de usted y le hacen pensar que usted no es una gente mala, que todo lo que usted hace está bien, como me han dicho gente que yo le he hablado la palabra de Dios. Hay gente a los que yo les he hablado palabra del Señor que me han dicho, pero Rami, ¿qué yo hago mal? Tú me conoces tantos años. ¿Y qué yo hago mal? Mira, yo no le soy infiel a mi esposa. Ok, por eso está perfecto, está muy bien. La infidelidad no es buena. Me dicen, yo a mis hijos no los maltrato, les doy buena educación. No salgo de mi casa, no ando en prostíbulos, no engaño a nadie. Oiga, se está viendo como un hombre perfecto, él mismo. ¿Usted me está entendiendo? Porque el demonio, ahí está el demonio, que la gente no lo ve. En el autoconvencimiento de que tú eres bueno, de que tú no tienes para qué convertirte a Cristo porque tú eres bueno. Tú no pecas contra nada. ¿Qué yo hago? Bueno, de vez en cuando juego, ¿verdad? Unos numeritos, una loto, una cosa, para ver si Dios me manda un premio. Ahí piensan en Dios, ¿eh? Porque los seres humanos somos tan inicuos que nosotros creemos que Dios tiene la obligación de darnos a nosotros estas riquezas. Y nosotros no tenemos que adorarlo a Él, ni llevar su camino, ni profesarlo. Entonces ese amigo me decía que de vez en cuando juego una loto, que me tomo mi cervecita, pero aquí en casa yo no le hago daño a nadie. No le cojo prestado a nadie sin que le pague, no le hago daño a nadie, no engaño a nadie. Mi esposa está contenta conmigo, no la maltrato. Eso es una especie de espíritu, oiga bien, una especie de demonio que le hace creer a la gente que si tú tienes todo eso, ya tú eres un hombre bien y tú vas a morir así con el convencimiento de que tú eres bueno. ¿Ah? ¿Y Dios? ¿Dónde está en tu vida? ¿En qué lugar está Dios en tu vida? Porque lo primero es Dios. Dice la palabra que cuando Cristo le preguntaron, Señor, ¿cuáles son los mandamientos que debo llevar para ser salvo? Y él dijo, amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. 2, está bien, ya, suficiente. ¿Es suficiente 2? Sí lo es. ¿Por qué? Porque si usted ama a Dios, usted sabe que Dios quiere que nos amemos unos a otros. Si usted ama a Dios, usted no va a cometer el pecado de quitarle la mujer a su amigo. Usted no va a cometer el pecado de cogerle prestado a un amigo y no pagarle. Usted no va a cometer el pecado de querer matar a ese amigo por cualquier circunstancia. Usted no va a cometer el pecado de codiciar el bienestar que tenga ese amigo, las riquezas. Y un sinnúmero de cosas que están contempladas en los 10 mandamientos de la ley mosaica que Jesús no vino a abrogar, sino a hacer cumplir. Y que por ende Jesús dijo, estos son los 2 mandamientos. Que amen a Dios por sobre todas las cosas y a vuestro prójimo como a sí mismo. Esto significa que ahí está cumplida toda la ley y los profetas, dijo Jesús. Entonces, el espíritu de negatividad que tiene el mundo cuando cree que porque haga algunas cosas que debe hacerlo, que estén bien, como serle fiel a su esposa, no maltratar a los hijos, darle buena educación, trabajar para el sustento del hogar, no engañar a nadie, ser amigo del amigo, no odiar a ningún enemigo. Todas esas cosas las junta el espíritu maligno
y se la hace ver a usted como que usted es un hombre perfecto. Sí, como que usted es un hombre perfecto. No, pero tú estás bien, muchacho. Tú no tienes problema, tú eres un hombre bueno. Tú no le haces daño a nadie. Mira, tu esposa habla maravillas de ti. Eso no es lo que el Señor quiere. Porque por eso se han perdido millones de almas. Porque han creído, y óigame bien, piense en que la eternidad es cierta, tanto de un lado como del otro. Tanto del lado del infierno hay eternidad, como del lado bueno, de la luz, de la verdad, del amor que representa a Cristo Jesús. Por eso es que le decimos que no hay otro camino que el de Cristo Jesús. Y que nosotros debemos entender que llegando a Cristo estamos en el camino de la salvación y la vida eterna que está en Él. Seguimos con los gadarenos. Bueno, cuando Jesús llegó, Jesús ni siquiera le preguntó nada. Lo que pasa es que los gadarenos estaban, esos los endemoniados, estaban acostumbrados que cada persona que pasaba por ahí, ellos lo ahuyentaban y le hacían maldades y cuantas cosas. Y cuando ellos vieron quién era que estaba pasando, Jesús no los buscó a ellos ni preguntó, ¿hay endemoniados aquí? No. Jesús no andaba preguntando quién necesitaba milagro, porque es que él no era un vendutero. La gente percibía la deidad en Jesús de Nazaret y acudía a él. Sabía que Jesús tenía el poder de Dios. Y ellos salieron al encuentro, dice aquí, y le dijeron, ¿qué tienes tú conmigo, Jesús de Nazaret? ¿Se acuerdan de cuando hablamos del milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Caná? Que Jesús le dijo a María, ¿qué tienes tú conmigo, mujer? Todavía mi hora no ha llegado. O sea, Jesús se refería a la hora de iniciar formalmente su ministerio en cuanto a los milagros se refería. Y asimismo se le acercan estos endemoniados y le dicen, ¿qué tienes tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Porque lo conocían. Nadie conoce más a Jesús que los demonios. Por eso le temen. Y por eso es que Jesús nos dice, resistid al diablo y huirá de ti. Aleluya, Jesús es grandioso y su doctrina nos llena de esperanza. Entonces, ellos le pidieron a Jesús, oiga bien, no nos saque de aquí, sino saca de aquí, de estos cuerpos, porque estaban esos demonios en seres humanos, y yo me imagino cuán demacrados estaban esos pobres individuos que poseían esos, porque también, aunque no lo dice aquí, pero en otra parte que habla de este milagro que hizo Jesús con sacar los demonios de ese gadareno, en otra porción bíblica habla de que él le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y le respondieron los demonios, que hablaban como si fueran muchedumbre de personas, que lo dice también en otro evangelio de esta misma Biblia. Y dijeron, legión, porque somos muchos. O sea, una legión son miles. No son 2 ni 3. Era cargado de demonios que estaba ese individuo. Y por eso salían a ahuyentar a la gente y todas esas cosas. Y entonces por eso fue que ellos dijeron, porque si Jesús reprende los demonios, se van, porque se van. Asimismo usted, si tiene el poder del Espíritu Santo que nos legó Jesús cuando le aceptamos como nuestro Salvador, asimismo usted lo puede hacer también. Entonces, cuando ellos le pidieron a Jesús que lo situara en otros cuerpos,
En ese hato de cerdo que está ahí. Yo me imagino lo que pensaron los dueños de los cerdos. Porque el cerdo también era despreciado en aquel entonces. Solo las personas inicuas que no creían en el Señor y que no creían en el Señor comían cerdo cuando eso, porque era un animal inmundo. Imagínese usted cuán inmundos, cuán inicuos eran los que criaban a esos cerdos. Bueno, esa era, porque la ley de Moisés era la ley que Dios le dejó al pueblo de Israel y había que llevarla, lógicamente, hasta que llegó Jesús. Había que llevarla, la ley, y había que cumplirla. El problema estaba en que los que imponían la ley, los del Sanedrín, los fariseos, ellos mismos no la cumplían como Jesús le dijo. Ustedes quieren que estos cumplan las leyes que ustedes no han sido capaces de cumplir, y forzaban al pueblo para que cumpliera las leyes que ellos no cumplían. Así que Jesús les hablaba en serio a los fariseos. Y estos de aquí, de la ciudad de Gadara, parece que tenían conocimiento de que había muchos endemoniados ahí, aunque no lo dice la palabra, y ellos real y efectivamente pues no querían que Jesús anduviera por ahí echando fuera demonios, porque le iba a ocurrir que algunos que tuvieran ganados los iba a esparcir por sus ganados, o quién sabe si había más cerdos. Increíble. La gente le traen a la puerta de su casa la salvación que es en Cristo y la rechazan. Yo sé que en la audiencia hay gente que no quiere rechazar la presencia de Cristo. ¿Verdad que no? Yo lo sé. Hay gente que ama a Cristo y que sabe que Cristo es real y que es el único camino a la salvación. Pero sé que hay gente que no ha recibido a Cristo. Y con esa gente quiero hablar ahora. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo como su Salvador y como el único camino para llegar al Padre hasta la eternidad? ¿Alguien en la audiencia quiere recibir a Cristo como su Salvador? Pues repita conmigo. Confiese aquí que usted recibirá a Cristo. Adelante. Diga conmigo: Señor, vengo a tus pies, cargado de pecado, lleno de iniquidad, lleno de amargura, lleno de rencor, lleno de pecado. Perdóname, perdona todos mis pecados, limpia mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, inscribe mi nombre en el libro de la vida, y yo te prometo que seguiré tus pasos, dándote honor, gloria y honra hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe junto conmigo, ya usted está en el camino de Cristo. Cuando todo esté en calma, que se pueda salir ya con libertad, acuda a una congregación cristiana. Hable con el pastor y dígale: yo recibí a Cristo como mi Salvador en el tiempo de la pandemia, en la cuarentena, y estoy regocijado con Cristo y no quiero volver al mundo. Él le acogerá. Entonces usted formará parte de esa congregación, tomará clase bíblica y usted será uno como yo, que hablará palabra del Señor a toda criatura para que se convierta, porque nosotros, los cristianos, tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. En el nombre de Jesús. Así es que compre su Biblia en línea, la puede comprar o bajarla gratis en su dispositivo móvil. Bájela gratis, la Reina Valera 1960. Es entendible, y todo nuevo convertido debe tener una Biblia consigo. Si usted no tiene Biblia, me refiero, entonces lea desde Génesis hasta Apocalipsis y pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento. Él lo hará, porque es todo amor. Así es que, amigos, amigas, hermanos y hermanas del mundo, gracias por estar con nosotros en una entrega más
de reflexiones bíblicas. Su amigo y hermano Rami Pérez se despide hasta la próxima y les dice que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom, shalom.